Hola, mi nombre es Kevin López y hoy les voy a hablar sobre la visión del desarrollo social en el capitalismo. Para hablar de desarrollo es importante recordar la historia, para ver cómo este concepto se adapta a la realidad hoy en día. Es así como nos devolveremos a 1919. El Tratado de Versalles pone fin a la llamada Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, donde las grandes potencias vencedoras se repartían las colonias y las devolverían cuando éstas tuvieran, por así decirlo, independencia suficiente para gobernarse a sí mismas. Es allí donde se crea la Sociedad de las Naciones, lo que básicamente no funcionó dado a que estas sociedades eran demasiado débiles y las grandes potencias se aprovecharon de esto. Eh, ya de acá, de este periodo de la Primera Guerra Mundial, saltamos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó allí? Allí Estados Unidos y la Unión Soviética subieron como superpotencias, tomando el control, por así decirlo. Eran quienes dirigían pues países de las periferias y así ya finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1945 surge el concepto de desarrollo. Entre 1945 y 1950 se da este concepto ya con la aparición de las grandes industrias y todo eso. Y de allí también se deriva el concepto del subdesarrollo, el cual a su vez es un proceso para ser un país desarrollado. Eh, ¿Quiénes son los países subdesarrollados? Son estos países que son llamados periferias, las cuales dependen de las grandes potencias que éstas aportan insumos y hacen a su vez que estos países avancen cada vez con más facilidad. Ya abordando este documento, voy a hablar un poco del video de la abuela Grillo y voy a hacer una analogía con los personajes de esta historia para así explicar un poco sobre esta historia, sobre la abuela Grillo. Esta analogía que hice con los personajes, eh, reflejo a la abuela Grillo como si fueran los recursos naturales. El pueblo que la deja ir representan a los países de la periferia y los hombres que la encierran son las grandes potencias. Este video lo puedo relacionar con la lectura en una parte donde nos decían que los del norte tomaban más poder a base del trabajo de los del sur, lo que se ve reflejado cuando la abuela Grillo se va de su pueblo y los hombres que la encarcelan, que por así llamarlo las grandes potencias, explotan todo ese recurso y no es algo que se escapa mucho de la realidad, pues hoy en día las grandes potencias hacen uso y abuso de los recursos naturales como si no hubiera un mañana. Recursos naturales que aportan los países subdesarrollados, los cuales las grandes potencias toman y nos devuelven con un sobrecosto. Cada vez los precios son más caros, o sea, son más elevados como se muestra en el video de la abuela Grillo, y eso hace que los países desarrollados, pues subdesarrollados, sigan en esta etapa, dado a que si no, ellos mismos no manejan sus recursos naturales, va a ser muy difícil así porque para un país desarrollarse tendría que haber gran facilidad de tomar todos estos recursos sin necesidad de que nos los traigan del exterior con el doble del precio. Bueno, esta es mi reflexión para la lectura. Muchas gracias
Hasta luego.